Buenos días, Katy Fernández te saluda. Me gusta mucho saber que estás ahí acompañándome para juntos abrir la palabra de nuestro Papá Celestial. Gracias por estar ahí. Te invito a que traigas tu Biblia y también a que oremos. Amante Padre Celestial, gracias por tu amor, por tu cuidado, por tu paciencia. Gracias porque siempre estás cuidando a nuestros queridos y a nosotros. Dejamos a cada uno de nuestros queridos en tus manos de amor para que los ayudes a ellos y a nosotros a sacar de nuestra vida todo lo que nos aleja de ti. Llénanos a todos de tu Espíritu Santo, que podamos tener la mente de Cristo. Y ahora que tu Espíritu Santo se mueva potente para recibir tu mensaje y que nos des tus fuerzas para andar por tus caminos. En el nombre de Jesús te pedimos que nos hables porque necesitamos escucharte desesperadamente. Te amamos, Padre. Gracias. Amén. El día miércoles 7 de junio lleva por título Pedro y Judas. Muchas personas han observado que Judas, capítulo 1, versículo del 4 al 19, repite en gran medida el mensaje de 2 de Pedro 2, capítulo 1 al 3, 7. Cuando la Escritura repite un mensaje, deberíamos ser conscientes de que Dios desea transmitir algo importante. En estos pasajes similares, Pedro y Judas se esfuerzan por notificarnos de una verdad importante. Dios está en el control del destino de los malvados. Tanto Pedro como Judas no dejan la menor duda de que Dios está monitoreando de cerca el mal, ya sea la humanidad impía o los ángeles caídos. Dios ha tomado nota especial de su maldad y ha planificado su castigo en el día del juicio. Segunda de Pedro 2:9 y 17 y Judas 1:6. Te invito a que leamos juntos Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo del 1 al capítulo 3, versículo 7 y Judas, capítulo 1, versículo del 4 al 19, mientras pensamos qué ejemplos dan Pedro y Judas de venganzas previas de Dios para enfatizar el hecho de que Dios trata con suma seriedad el pecado. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 1 al capítulo 3, versículo 7. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre nosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales, ya de largo tiempo, la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a privaciones de oscuridad para ser reservados al juicio, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos, y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a cenizas y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. ¿Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio? Y mayormente aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencias e inmundicias y desprecian el señorío. Atrevidos y contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores, y mientras que los ángeles, que son mayores en fuerza y en potencia, no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor. Pero estos, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición, recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de deleites cada día. Estos son inmundicias y manchas, quienes aún mientras comen con vosotros, se recrean en sus errores. Tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar,
seducen a las almas inocentes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad, y fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Estos son fuentes sin agua, nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencias de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en el error. Les prometen libertad, y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos. Su postrer estado viene a ser peor que el primero, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias y diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados, por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Ahora te invito a que vayamos al libro de Judas, capítulo 1, versículo del 4 al 19. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios el único soberano y a nuestro Señor Jesucristo. Mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada. Los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas por ejemplo sufriendo el castigo del fuego eterno. No obstante, de la misma manera, también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. ¡Ay de ellos! Porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos, nubes sin agua, llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados, fieras ondas del mar, que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes, para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. De estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo:
He aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares, para hacer juicio contra todos, y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho, impíamente, y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Estos son murmuradores y querelladores, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Los que os decían, en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malos deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales que no tienen al Espíritu. Pedro y Juan registran 3 ejemplos de la venganza de Dios en el pasado. Incluyen la destrucción del mundo antidiluviano por el diluvio, la incineración de Sodoma y Gomorra y el encadenamiento de seres angélicos para la destrucción. Todos estos episodios están envueltos en una sensación rotunda de irrevocabilidad. Aunque la Escritura habla mucho acerca de la misericordia y la gracia de Dios, la justicia de Dios juega un papel importante en la destrucción final del pecado. ¿Cuáles fueron los pecados que conllevaron un castigo tan severo? Incluyen la introducción de herejías destructivas, el desprecio a la autoridad, la esclavitud de la corrupción, la perversión de la gracia de Dios con inmoralidad licenciosa, la negación de Jesucristo como único soberano y Señor, la contaminación de sus propios cuerpos, el hablar palabras infladas y vanas y la difamación. Es interesante que estas descripciones no incluyan actos violentos y otras atrocidades malvadas que a menudo nos indignan. Más bien describen pecados más sutiles, que tienen una cosa en común. Se trata de pecados que a veces son excusados dentro de la comunidad misma de la Iglesia. Este hecho debería despertarnos a la gran necesidad de arrepentimiento y reforma sincera en la Iglesia. En 2 de Pedro 2:12 y Judas 1:10, aquí Pedro y Judas, o sea, nuestro Dios vivo a través de Pedro y Judas, describen a aquellos que están enfrentando destrucción como habiéndose degradado al punto de ser animales irracionales o animales sin entendimiento, gobernados por el instinto. ¿De qué manera se compara esta descripción con el modo en que Dios creó originalmente la humanidad y cómo puedes evitar que esto ocurra en tu vida? Ahora pasamos al devocional que lleva por título La profesión de nuestra esperanza. En Hebreos 10:23 dice: mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza porque fiel es el que prometió. En los primeros versículos del capítulo 10 de Hebreo, el apóstol presenta el carácter sacerdotal de Cristo. Presenta a la iglesia como la casa de Dios, sobre la cual Jesús es el gran sumo sacerdote. Después exhorta a los presentes a experimentar por ellos mismos las delicias de la salvación. Acerquémonos pues con corazón sincero, el versículo 22. Y para añadir, el apóstol presenta el desafío de nuestro texto. Mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza. Vamos a analizar en qué consiste la profesión de nuestra esperanza. Primero, poseer el conocimiento salvador de Cristo. No es solo un conocimiento teórico, sino un conocimiento personal, el resultado de una vida de relación diaria y permanente con Jesús. Él es en nosotros la esperanza de gloria, dice en Colosenses 1:27. Segundo, la confesión de la esperanza encierra confianza en Cristo. Nuevamente volvemos al punto de partida. ¿Cómo confiar en quien no conocemos y cómo conocer si no convivimos con la persona? Tercero, la confesión de la esperanza incluye el testificar. Las personas tienen que saber a través de nuestras palabras y por nuestras vidas que Cristo habita en nosotros. Parte de la profesión también es entonces la misión. Esta es la que da sentido a la vida devocional. El cristiano que no testifica en poco tiempo no siente más necesidad de volver a encontrarse con Jesús. Finalmente, la confesión de la esperanza incluye obediencia a sus mandamientos. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen.
Si me amáis, guardad mis mandamientos. Juan capítulo 10, versículo 27 y capítulo 14, 15. No es una condición para ser amado, es el resultado de amarlo. Jesús promete grabar sus mandamientos en nuestros corazones. No es una obediencia por miedo, es una obediencia por amor. El apóstol nos aconseja en el texto de hoy a mantener firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza. ¿Por qué? Porque existe un enemigo disfrazado de muchas formas tratando de tirar todo a la basura. Él, en persona, se opone a nosotros y también lo hace la naturaleza pecaminosa que llevamos dentro. Entonces tenemos dos enemigos, a Satanás y también a nuestra propia naturaleza pecaminosa. Confiando en la fidelidad de quien prometió, no dejando de congregarnos en la iglesia, como dice el versículo 25, y permitiendo que el Espíritu Santo habite en nosotros y nos lleve diariamente a las grandes obras de victorias, estaremos en las manos de Dios, caminando por esta vida, seguros. En este nuevo día que tenemos por delante, ¿estamos listos para salir a la lucha por la vida? ¿Llevamos con nosotros un canto en el corazón? ¿Música inspiradora? ¿Para mantenernos unidos de esa manera a nuestro amado Jesús? ¿A nuestro amado Salvador? ¿Para que podamos regresar por la tarde felices y gozosos porque nos mantuvimos todo el día de su mano? Y recordemos hoy también, si nuestras palabras no ayudan, no confortan, no hacen bien o no alegran, que nuestro Dios vivo, que nuestro Dios Todopoderoso nos libre de pronunciarlas. Que la paz del Dios Creador sea contigo. Te espero mañana, si Dios quiere. Y muchas gracias porque estás allí, acompañándome.